¿Cómo están todos, amigos? Buenos días, bienvenidos a la emisión nacional de 24 horas, son las 7 en punto de la mañana. Estamos con ustedes para llevarles las principales noticias y el análisis de la coyuntura. Hola Liz, ¿cómo estás? Muy bien, Milton, amigos, qué gusto compartir con ustedes esta mañana. Como tú decías, listos para compartir una hora de información y de entrevistas. Vamos a contarles quiénes nos van a acompañar esta mañana. Estará con nosotros el canciller Juan Carlos Holguín a propósito de que ya Ecuador entregó la presidencia pro tempore de la CAN. Vamos a ampliar ese tema. Hablaremos también de este proceso de regularización de venezolanos en el país que arrancará este jueves. ¿Qué ha pasado con los anuncios de la cooperación internacional también para la lucha contra el crimen organizado, entre otros temas? Vamos a conversar también con Alejandro Zavala. Él es un consultor político para conversar sobre la consulta popular. La consulta popular, la oportunidad que tiene o no el gobierno para llegar a febrero de 2023 con algunas preguntas que podrían cambiar la realidad política del país. Empezamos de inmediato. 7:02 de la mañana, Milton, y ayer se llevó a cabo esta mesa política en la que formaron parte pues, miembros de la Asamblea Nacional, incluido el presidente de ese organismo y también del gobierno, encabezado por Homero Castañer en delegación de Francisco Jiménez. ¿Qué trataron ellos? La hoja de ruta efectivamente que llevará este diálogo para tratar de dar viabilidad a los proyectos que envíe el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y ya han definido cómo lo van a hacer, ¿no? Cómo van a trabajar, acogiendo también lo que venga de la mesa técnica. Recordemos que se dividieron en dos para poder facilitar dicho trabajo. En 15 días plantean tener listo un nuevo proyecto de ley de inversiones que tendrá solo dos temas, un proyecto consensuado tanto con el Legislativo y el Ejecutivo para poder viabilizarlo y someterlo al análisis del Pleno de la Asamblea Nacional. Sería el primer acuerdo de esta hoja de ruta que se traza entre las dos partes. Veamos el siguiente reportaje. La tarde de este lunes 29 de agosto se sentaron en la misma mesa el Ejecutivo, los jefes de todas las bancadas legislativas y el presidente de la Asamblea Nacional. Esta será la mesa política, aseguran, y es parte de los diálogos entre los dos poderes del Estado con el fin de encontrar acuerdos. El trabajo lo harán en base a tres ejes. El primero, inversiones, comercio, reactivación económica y empleo. El segundo, seguridad, soberanía y política exterior. El tercero, salud, seguridad social, educación e inversión social. Que los ecuatorianos reciban una respuesta positiva de esta articulación de trabajo conjunto que arranca en un ejercicio de buena fe, de voluntad. Pero también hay mesas técnicas y temáticas que ya vienen trabajando desde hace un par de semanas. Estos encuentros arrojan ya los primeros consensos. Anunciaron que en 15 días estará lista la ley de inversiones y el contenido es consensuado. El tema de la transformación digital será uno. Creemos que también el tema de las zonas francas y posiblemente se vayan sumando otros temas en la medida que tengamos el acuerdo. Esta mesa política acordó reunirse cada 21 días para revisar y evaluar los avances de las mesas técnicas y temáticas. Se plantea incluso algunas temáticas adicionales a tratar. Priorizar la revisión de la política de créditos. Si las mesas técnicas que avanzan entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas están tratando esos temas, estamos proponiendo que eso mismo nos ayude sirviendo de base a fin de que podamos plasmar también en la legislación y no se queden solamente a nivel de decretos ejecutivos. En esta mesa política hablan también del tratamiento futuro de otras leyes como las del trabajo y de seguridad social. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. 7:05 minutos y ayer el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, defendió de varios cuestionamientos que han hecho en su contra y arremetió contra los vocales del Consejo de la Judicatura, que justamente ahora están en medio de un juicio político. Y efectivamente, él dice que se ha iniciado esta campaña en su contra. Aclaró que incluso, recordó él, porque se lo ha vinculado con el correísmo, y aclaró que fue él precisamente quien formó parte de la sentencia que se dio en el caso Sobornos, implicado el líder de esa organización política. Es lo que dijo, escuchemos. ¿Qué es lo que se evidencia? La interferencia, la intromisión de autoridades de la justicia, hablando con los jueces. De modo tal que si esto es así, ¿cómo podemos hablar de independencia judicial?
El país tiene que saber que se ha metido las manos de la justicia, que este propio Consejo de la Judicatura ha afectado a la institucionalidad. El juicio político a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura se realizará este miércoles, así lo decidieron 87 legisladores y ya el presidente de la Asamblea ha convocado al Pleno para las 7 de la noche de ese día. ¿De qué se realizará mañana? 31, ¿no? A las 7 de la noche. El juicio político. El juicio político. Dicen algunos asambleístas de oposición que tienen 100 votos asegurados para tramitar este juicio. Recordemos que se necesita 92 votos. Recordemos que 87 fueron los que decidieron el domingo dar paso al juicio político. Y que de lo que se dice a lo que va a pasar mañana, vamos a ver. Los miembros de la Judicatura y la expresidenta de esta institución deberán defenderse ante el Pleno. 87 legisladores de UNES, PSC, parte de Pachacutic y algunos independientes decidieron que deben ir al juicio político este miércoles. Esto incluso reflejó que varias bancadas se dividan, como la de gobierno. Un legislador dio su voto para el inicio del juicio político, pese a que la decisión era abstenerse. En el caso del asambleísta Mariano Curicama, él no estuvo en el prepleno, así que para nosotros es importante poder conocer cuál es su posición para poder ratificarla el día jueves. Por eso, para este legislador, esta votación del domingo no se repetirá. Vamos a tener que esperar la definición de algunos asambleístas que bien han mencionado que han dado paso a que se dé el juicio político porque quieren escuchar la defensa de los propios vocales del Consejo de la Judicatura, pero que hasta ahora no tienen una posición que vaya a ser necesariamente la misma que en la votación que se dio el día de ayer. Obviamente las bancadas interesadas, el correísmo y el Partido Social Cristiano, harán de todo para tratar de lograr capitalizar eso. Desde el PSC esperan conseguir los votos y apelan a sus aliados. En manos de quién también está la censura y destitución de los mismos. Está una parte de la bancada de Pachacuti y la bancada de la Izquierda Democrática. Ojalá no haya operado aquí el tema del poder adquisitivo del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, en Pachacutic incluso los rebeldes están divididos, pero más serían los que no van por la destitución de los miembros de la Judicatura. Vanegas se abstuvo. Tengo que cumplir con lo que me han dispuesto. No voy a cambiar mi votación. De su lado, en la Izquierda Democrática, que se abstuvo, analizarán si van o no por la destitución, aunque hay criterios divididos. Nosotros no compartimos las actuaciones con las que está llevando adelante sus funciones este Consejo de la Judicatura, pero tampoco nos podemos prestar a una manipulación de un juicio político que no ha sido adecuadamente sustentado. La sesión iniciará a las 19 horas de este miércoles, pero se tomarán alrededor de 14 horas entre la presentación de pruebas de ambas partes y el posterior debate legislativo, es decir, que la votación sería este jueves. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Siete y 9. Ayer el mando institucional de la Policía Nacional se reunió con el cabo segundo, Santiago Olmedo, y otros policías implicados en juicios que se iniciaron por cumplir con su deber, con su trabajo. El caso de Santiago Olmedo, esta condena que cambió de 3 años 4 meses a 13 años de cárcel. En la que el secretario de la Administración Pública dijo la semana pasada en este espacio que todavía podían analizar algunos recursos, ¿no? Como el indulto. En todo caso, ayer el comandante de la policía, Fausto Salinas, decía que ningún policía sale a la calle a provocar daños, que casi siempre la policía responde porque hay una vida que está en riesgo, y con eso además agregó el total respaldo a los miembros de la institución en su actuación en defensa de la vida de los ciudadanos. Claro, la hoja de ruta para el caso del policía Santiago Olmedo está más o menos trazada. Su defensa ha dicho que lo primero es recibir la sentencia escrita para luego pedir revisión y ampliación del proceso. Si es que en esa revisión y ampliación no se logra nada de lo que busca la defensa, van a casación. Y claro, la última opción sería la del indulto presidencial. Pero la defensa del cabo segundo Olmedo lo que quiere es desvirtuar todas las acusaciones que se ha hecho por parte de la justicia, toda la acusación que hizo la Fiscalía, que fue acogida por 2 de los 3 jueces del tribunal que lo sentenció a 13 años de cárcel. Y como tú mencionabas, no solamente está el caso de Santiago Olmedo, sino también de otros 2 policías que están enfrentando procesos por extralimitación del uso de la fuerza en actuaciones frente a algún acto delictivo. Son las 7:11 de la mañana. Vamos a revisar otros temas, hablar de la consulta popular. Aún se espera que el gobierno dé a conocer el contenido de las preguntas de esta consulta que ya ha sido anunciada.
El secretario de la Administración, Iván Correa, dijo que la semana del 5 de septiembre el presidente Lasso será quien anuncia al país cuáles son las temáticas y las preguntas que se van a plantear en esta consulta popular, que también tiene un contrarreloj, porque tiene que ir a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional califique las preguntas, para que mande a reformularlas y para que el gobierno cumpla con todos los plazos. Y así llegar, que todo se cumple, a las seccionales de febrero. Hay expertos que dicen que incluso si es que la Corte envía a reformular el contenido de estas preguntas, habría la opción de que efectivamente también se la puede incluir el próximo año para las elecciones seccionales. Veamos. Todavía nos alistamos para ir a las urnas el 5 de febrero del 2023 y ya sabemos que en zonas urbanas recibiremos 6 papeletas y en zonas rurales 7. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que tengamos 1 o más papeletas en el escenario de que se convoque a consulta popular. El presidente lo anunció y genera expectativa el contenido, pero ¿alcanzarían los plazos? El abogado y experto en temas electorales Esteban Ron considera que sí. Definitivamente se pueden dar las elecciones a la par. La Corte Constitucional tiene que sortearlo y asignarlo a un juez de manera inmediata, ¿sí? En eso tomarán 2 a 3 días como máximo. Este juez, María Gracia, desde que toma conocimiento de esta causa, tiene el término de 10 días para realizar un proyecto de pronunciamiento. Después, el Pleno de la Corte Constitucional tiene 10 días término para generar el dictamen. Si sumamos los términos y el calendario, la Corte se tomaría de 30 a 38 días para entregar el dictamen de constitucionalidad y asegura que sí se alcanzaría, inclusive con un supuesto. Si es que la Corte Constitucional emite un dictamen de inconstitucionalidad y manda a que el Ejecutivo reformule sus preguntas. Nuevamente ingresaría a trámite y la Corte Constitucional tendría 20 días término, así que todavía estamos dentro de un plazo. Entonces el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones y se ajustaría el calendario para que coincida con el proceso en marcha, pues el CNE tiene 15 días para convocar a elecciones y 60 días para organizar el proceso electoral. Sin embargo, para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Leas, hay varios problemas más allá de los tiempos y de los costos de organizar esta consulta. El presidente solo anuncia, pero no nos indican ni los temas, va a provocar un caos, porque desde ya las elecciones intermedias van a ser voluminosas y los del Consejo de Participación Ciudadana. Y quienes tendrían un rol complejo en este tema serían los miembros de las juntas receptoras del voto, encargados del escrutinio. Va a ser un trabajo que terminarán a las 12 de la noche con los errores que una persona cansada pueda cometer. El acta de consulta popular sería la última en el proceso de escrutinio, en el supuesto de que ésta sea parte del proceso electoral de febrero del 2023. María Gracia Acosta, 24 horas. Diga usted. Bueno, vamos a revisar lo que está en agenda para el día de hoy, 30 de agosto a las 8 de la mañana. Habrá una rueda de prensa sobre el Plan Operativo de Movilidad a Clases Seguros 2022 que le darán en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Y esto a propósito de que ya regresa a la Sierra de la Amazonía a clases presenciales en los próximos días. A las 10 de la mañana será la continuación de la sesión 789 de la Asamblea Nacional, el segundo debate del proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos, primero las MIPYMES. Al mediodía, a las 12, el presidente de la República, Guillermo Lasso, asistirá a la ceremonia de relevo de guardia en la Plaza de la Independencia, algo que se ha retomado desde la semana pasada. Recordemos que fue un acto encabezado en ese momento por el vicepresidente de la República y ahora pues será el presidente Lasso. A las 4 de la tarde hay una rueda de prensa del COE Nacional, el Comité de Operaciones de Emergencia. Va a analizar la situación sin duda del COVID-19, seguramente nos va a decir la evaluación de la Gran Minga por la vacunación. Y claro, la viruela del mono, los casos ya subieron, si no me equivoco, Liz, a 51. No te equivocas, son 51 a nivel nacional, siendo Guayas la provincia que aglutina el mayor número de casos, pero también se va a hacer esta medición de qué pasa, ¿no?, con los funcionarios que todavía están en teletrabajo. Y también los protocolos para las seccionales del 2023. Así que hay varios temas noticiosos para el día de hoy. Vamos a dar una pausa, 7:15. Sí, recuerde que ya en breve estará con nosotros el canciller Juan Carlos. La productora me dice una cosa, tú me dices otra, por interno, ¿cómo hacemos? Comienza. ¿Quién hago caso? Comienza tú. No, siga usted. No, después de usted.
Gracias. Entonces comenzamos este bloque contándoles que la petrolera Perenco registró la deuda de Ecuador en tribunales de Singapur y Reino Unido, y esto para pedir el congelamiento de activos del país en esas jurisdicciones a propósito de que no ha cancelado la deuda que debe hacer el Ecuador, ¿no? Que debe cancelarle a esta empresa. Claro, la deuda asciende ya a 412 millones de dólares por una sentencia arbitral por incumplimiento de contratos petroleros. Así lo demandó la petrolera anglo-francesa Perenco al Ecuador. Y el laudo finalmente les dio la razón a ellos. El ministro de Finanzas dijo días atrás que estaban esperando que una corte resuelva un tema también de unos intereses y un dinero que tenía que recibir dentro de este caso del país. Esperaban eso para ponerse al día en sus pagos, pero lo cierto es que ya Perenco, en vista de que no se han cumplido con los ofrecimientos y más bien con el estipulado en este laudo, pues ahora amplía estas decisiones en torno de congelamiento que afectarían al país. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento del Ministerio de Finanzas. 7:20, ahora vamos a hablar de otro tema. El gobierno defiende la baja ejecución presupuestaria. Dice que existe gestión, pero que todavía no se registran los pagos de proyectos que están ya en marcha. Según el secretario de la Administración Pública, hay un 56% de gestión, aunque el Ministerio de Transporte y el Servicio de Prisiones no han usado ni el 30% de su presupuesto. Para nadie es un secreto el estado de las vías del país. Pero al revisar la ejecución presupuestaria de un ministerio determinante como el Ministerio de Transporte, la realidad se repite. Existe una baja ejecución presupuestaria. Con cierre a la mitad del año, el Ministerio de Transporte solo había ejecutado el 28% de su presupuesto. Y de los 208 millones entregados para obra pública, solo se ejecutó 56 millones, es decir, el 21%. El presupuesto se está ejecutando de acuerdo a lo previsto. Tenemos que tener mucho cuidado a efecto de dar prioridad a obras como, por ejemplo, obras públicas que arreglen los problemas que causó el invierno. Por otro lado, en medio de masacres carcelarias, hacinamiento y falta de tecnología en las cárceles, otra secretaría determinante para enfrentar los problemas más graves del país es la de atención a privados de libertad, el SNAI. Pero esta secretaría en los 6 primeros meses del año solo ejecutó el 32% de su presupuesto. Según el director del SNAI, a la fecha ya van por el 42% del presupuesto ejecutado. ¿Sí alcanzarán a tener por lo menos un porcentaje superior al 70%? Sí, alcanzaremos porque muchos de ellos, cuando se firma el contrato y se entrega el total de los recursos, ahí es cuando ya se realiza el registro del comprometimiento. Según el Observatorio de Gasto Público, al primer semestre del 2022, 3 ministerios y secretarías no llegaban ni al 10% de su ejecución presupuestaria y otros 10 ni al 30%. El secretario de la Administración Pública, al ser consultado, nos pide diferenciar entre ejecución y gestión. Cuando hablan de ejecución en el Estado, realmente lo que quiere decir es que se hayan cancelado todos esos valores a los proveedores que hayan prestado servicios. En realidad, lo que nosotros medimos es la gestión que hacen todos los miembros del gabinete. Justifica así el registro que refleja la baja utilización del presupuesto. Y la gestión promedio de todo el gabinete está en el 56%. Según Correa, la gestión de la que habla, que aún no se refleja en ejecución, se verá constatada a final del año con el 100% del presupuesto utilizado, aunque son realmente los ciudadanos quienes deberán dar fe de mejoras en el servicio público. Dayana Monroy, 24 horas. Lo que les dijimos hace un momento, amigos, el Ministerio de Salud anunció que los casos de viruela del mono subieron a 51 en el país. Sí, la mayor cantidad de casos se presentan en Guayas, que tiene 17 casos, Azuay tiene 14, Pichincha 12, El Oro 4, Santa Elena 2, Cañar 1 y Los Ríos también contabiliza 1 hasta el momento, pero Ecuador se ubica en el puesto número 11 dentro de los países que tienen viruela del mono en la región. Sí, por ejemplo, Colombia registra más de 500 casos de viruela del mono y el Ministerio de Salud Pública ha llamado la atención a la ciudadanía para que mantenga las medidas biosanitarias, lavado de manos, el uso de mascarilla cuando esté en lugares que se necesite, pues en lugares cerrados, donde haya presencia de síntomas, etcétera. 51 casos en el Ecuador.
7:24 de la mañana y otro frente más se le abre al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y es que la institución, recordemos, mantiene una millonaria deuda también con las clínicas privadas a las que son derivados pacientes que ellos no pueden atender en sus hospitales. El IES dice que en lo que va del año ha pagado ya 278 millones de dólares a prestadores externos, clínicas, hospitales privados, pero que se quejan que los abonos llegan a cuentagotas. Las autoridades del IES reconocen que la institución atraviesa por una crisis estructural. Y esto hace 3 meses atrás fue igual. Primero salió Solca Milton a hacer ese reclamo diciendo que iban a suspender, recordemos esto fue en mayo, a suspender la atención si es que el IES no se ponía al día con sus deudas, y luego de eso también se sumaron las clínicas privadas a reclamar también el pago de sus deudas. Y ahora, como digo, 3 meses después, es el mismo círculo, ¿no? Ayer se le resolvió la situación a Solca, ofreciéndole que se van a cumplir con los pagos. A ver ahora qué le dicen a estos prestadores externos también, a los que les deben ya desde hace algún tiempo. 7:25, y ayer hubo un acto importante en el Perú, porque Ecuador entregó la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones al Perú, al gobierno de Perú. Hay varios planes como integrar a Venezuela, Argentina, Chile, como propone el presidente de Bolivia, impulsar un centro estratégico de producción de alimentos, varias cosas más que se trataron ayer en esta reunión presidencial. Claro, y también se aprovechó para resumir lo que se logró mientras estuvo Ecuador presidiendo ese organismo, como la gestión que se desarrolló, 327 reuniones, se alcanzaron 5 hitos que fueron ampliados dentro de ese discurso que dio el presidente Guillermo Lasso, acompañado del canciller Juan Carlos Holguín. Con el traspaso de la bandera de la Comunidad Andina de Naciones de manos del presidente Guillermo Lasso a manos del mandatario Pedro Castillo de Perú, quedó oficialmente consolidado el cambio de la presidencia pro tempore por el próximo año. Permítame felicitar al gobierno del presidente Lasso por los resultados alcanzados en la CAN. Nos han permitido mitigar los efectos comunes de la coyuntura internacional. Castillo, como nuevo presidente de la CAN, aprovechó su intervención para asegurar que es necesario impulsar a este organismo a ampliar su alcance. Recuperando como miembros plenos a Chile y Venezuela. Perú seguirá impulsando desde la presidencia pro tempore una sólida institucionalidad de la CAN y el crecimiento complementario. En un año al frente de la presidencia pro tempore, Ecuador alcanzó 5 hitos. La aprobación para la reducción de gastos de transporte y conexos a las cadenas de valor, que hizo bajar el costo marítimo de fletes. La implementación del proyecto Intercom por $835.000 para facilitar el intercambio de documentos que acompañan operaciones de comercio exterior. La eliminación por cargos de roaming que se implementó desde enero de 2022. La creación de buenas prácticas de manufactura y la consolidación del grupo de género y comercio. Se resaltó además que durante este periodo se tuvo que hacer frente no solo a la pandemia, sino al conflicto entre Rusia y Ucrania que afectó a la región andina. La cooperación en materia consular entre los países andinos se puso a prueba y fue exitosa para lograr la repatriación de cientos de ciudadanos andinos que se encontraban en Ucrania, donde se presentó el pasaporte de emergencia electrónico implementado por Ecuador. Daniela Valencia, 24 horas. Y una última actualización sobre la migración de venezolanos en la región fue difundida por la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela, en la que detalla que 6.8 millones se encuentran alrededor del mundo. De los cuales 5.7 millones están en América Latina y el Caribe. En el caso de Ecuador se contabilizan 502.214 migrantes en comparación con el mes anterior. Hubo una reducción de 11.689 extranjeros. Y estiman en más de 500.000 entonces los migrantes venezolanos que están en el país y que se someterían a partir del jueves a este proceso de regularización. Tema importante que vamos a tratar ya mismo, después del corte, con el canciller de la República. Son las 7:31, saludamos al canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Canciller, gracias por acompañarnos. Llegó apenas a las 2 de la mañana. Así es, Milton, un saludo a todos los que nos miran. Aterrizamos cerca a las 2 de la mañana, un viaje muy fructífero en Lima, un cambio de la presidencia pro tempore. Tuvo como testigos a los 4 jefes de Estado de la comunidad andina, y eso muestra un poco la importancia que se le está dando a este mecanismo de integración que creo yo tendrá una siguiente etapa importante con los cambios políticos que han existido en la región.
Ahora, uno de los temas más importantes sin duda es la migración y el alto número acabamos de ver, 500.000 de venezolanos en el Ecuador. Va a iniciarse un proceso de regularización el 1 de septiembre y todo tiene que ver con una, digamos, un trabajo conjunto de países multilateral por el tema de la migración. Es así, veíamos en la introducción del reportaje hace unos minutos que inclusive hablaban de que ha bajado la cifra en 11.000 ciudadanos venezolanos. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos más allá de los más de 500.000 ciudadanos venezolanos que están en Ecuador, una población flotante que va hacia el sur, hacia Perú, hacia Chile. Por eso el tema de la migración solo puede abordarse desde una lógica transnacional. Pasó ya en la Cumbre de las Américas, donde el tema de la migración fue el tema central de la Cumbre de las Américas. La Declaración de Los Ángeles recogió precisamente la necesidad de políticas públicas conjuntas, pero también en la Cumbre de Los Ángeles, Ecuador tuvo la oportunidad de cerrar la cumbre, de que el resto de mandatarios tomen la propuesta de decreto de regularización del presidente Lasso como el ejemplo de política pública. Esta está ya encaminada, el día de mañana inicia el registro de ciudadanos venezolanos, más de 500.000 que están acá. Buscamos regularizar a cerca de 350.000 en esta primera fase. Son ciudadanos venezolanos que hayan entrado por puestos de control ordenados, regulares, y una siguiente etapa para el resto de ciudadanos que entraron por puestos no regulares. La idea es generar una amnistía hacia la migración y sobre todo dos objetivos. Una, ser coherentes con la vocación migratoria que ha tenido el Ecuador. Ecuador ha tenido 2 olas de migración importantes en su historia y nuestros compatriotas han sido bien tratados en la mayoría de casos y la idea es ser coherentes con esa lógica. Y por el otro lado, tener un esquema de seguridad pública del Estado donde podamos justamente filtrar a ciudadanos que no cumplan con los requisitos para permanecer en nuestro país. Señor Canciller, buenos días. Y en base a eso, 2 inquietudes. La primera, ¿qué le va a otorgar a ese ciudadano venezolano que hoy está de manera irregular en el país el acceder a este registro migratorio y obtener un documento que lo identifique como tal dentro del Ecuador? En primer lugar, el proceso de registro significa un filtro que le dará la oportunidad de esta amnistía. En segundo lugar, va a obtener al poco tiempo todos los derechos como cualquier ciudadano. Estamos hablando de una política pública de total inclusión hacia la sociedad. Esto ha sido resaltado por la comunidad internacional. Es un trabajo interinstitucional, primero, entre la Cancillería, el Ministerio del Interior, el Registro Civil, ACNUR, la OIM, y por el otro lado, mucha cooperación internacional. La semana pasada, durante la visita oficial del presidente Sánchez de Ecuador, uno de los temas más importantes tratados fue precisamente este proceso de regularización, siendo España un país que ha acogido a millones de migrantes en su historia. De hecho, hoy está acogiendo con mucho éxito y mucha solidaridad a ciudadanos ucranianos. Estamos haciendo un proceso de cooperación entre lo que es precisamente la acogida de niños ucranianos en España. Ellos han sido adaptados a todo el sistema educativo y van a cooperar para que nosotros podamos sostener el programa de adopción de niños venezolanos o refugiados en nuestro sistema público de educación y salud. Y esa comunidad internacional se ha mostrado solidaria con nuestro país. Esta total acogida de ciudadanos extranjeros a nuestros sistemas de salud, nuestro sistema social, requiere de un apoyo presupuestario. Nos hemos puesto una vara alta de la cooperación internacional que esperamos se cristalice dentro de las siguientes semanas y meses. Canciller, pero este proceso de registro migratorio, ¿verdad? Les otorga a ellos un certificado, pero luego de eso recién, una vez que el Ecuador sepa quiénes están y que están de manera legal en el país, por decirlo así, les abre la posibilidad para que ellos inicien un trámite de visa ya quizás de residencia temporal acá en el Ecuador y con eso puedan ellos ya abrirse las puertas también a beneficios que usted ha mencionado. Así es, la primera fase es un registro, la segunda es ya el proceso de formalización de su regularización en el Ecuador. Tendrán
su visa que servirá para 3 años en adelante, y por el otro lado ya podrán acceder a una cédula de identidad que les permitirá estar 100% regularizados en nuestro país. ¿Cómo se enteran los ciudadanos venezolanos que no entraron por vías regulares al Ecuador? ¿Cómo conseguir a todos ellos, que creo que es un grueso importante de gente y que sin duda será importante también regularizarlos? Bueno, hemos tenido mucha información directa con las comunidades migrantes en el Ecuador. El trabajo de Naciones Unidas, de la OIM, de ACNUR ha sido importante para ello. Ya hay un autorregistro, por decirlo así, de ciudadanos que conocen que entraron por fronteras no regulares. Se ha hecho un trabajo de acogida para ellos. Nosotros entendemos que en la pandemia, por varias razones, muchos ciudadanos venezolanos tuvieron que entrar por puestos clandestinos, muchas veces por trochas, pero la idea es darles la bienvenida acá, hacer este filtro previo. Y nuevamente son ciudadanos que ya están aquí. La campaña se denominará Estoy Aquí. Es una campaña que será de comunicación directa sobre todo. Lo que se ha pedido es que la ciudadanía, la opinión pública tengan también la bandera de la solidaridad, de la reciprocidad que tenemos con los migrantes ecuatorianos fuera de nuestro país. Necesitamos que nunca se confunda, por ejemplo, criminalización con migración. El pasado día viernes el ministro del Interior, Patricio Carrillo, mostraba los datos de la influencia, por ejemplo, de extranjeros en los delitos u homicidios en el país, y es un porcentaje muy, muy bajo. Por eso es importante que tengamos esta vocación migratoria, que seamos coherentes con lo que ha pasado con nuestras familias. La mayoría de familias en el Ecuador tiene un migrante afuera, y esta es nuestra oportunidad de devolver aquello a la sociedad. Usted mencionó hace un momento el tema de la Cumbre de Los Ángeles con el anuncio del presidente Lasso de la regularización y esta campaña, pero también anunció el Plan Ecuador. ¿Qué ha pasado desde allí hasta acá con este anuncio o con este pedido de ayuda para formar un Plan Ecuador para luchar contra el crimen internacional organizado? Realmente es un plan para la paz que ha funcionado bastante bien en el avance de las negociaciones post-Cumbre de las Américas. Lamentablemente tuvimos el paro a las 48 horas de regresar de la Cumbre de las Américas, pero el trabajo no se ha detenido. La próxima semana anunciaremos una de las visitas de más alto nivel que hayan llegado al Ecuador en términos de seguridad y defensa por parte del gobierno americano. ¿Quién viene? No lo puedo adelantar todavía, pero es una de las más altas autoridades que han llegado en los últimos años al país. El ministro de Defensa, Luis Lara, estuvo hace 3 semanas con su homólogo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, en Brasilia, y hemos iniciado un intercambio de comunicaciones, de información también, para poder tener esta solidaridad conjunta en lo que el presidente ha denominado un plan para la paz, que busca complementar las capacidades de nuestras defensas, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. Hay que entender que esta lucha solo puede ser tomada en conjunto. El informe de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y los Delitos, lo manifestó así. Ecuador hoy es el 3er país en el mundo que más droga incauta, pero uno de los temas que sorprendió del informe es que la droga se está yendo en casi partes iguales ahora a Estados Unidos, a Europa, la droga que sale especialmente de Colombia, Ecuador y Perú. Y eso obliga a que tengamos una política conjunta. Cuando hablamos nosotros de salvar a nuestros niños, a nuestros jóvenes de estas estructuras criminales transnacionales, de la misma droga y de procesos adictivos, estamos hablando también de salvar a los niños en el país de destino. Y creo que esto ha funcionado bien, hay una excelente cooperación con Estados Unidos, el proceso con Israel también ha seguido adelante, y tenemos ahora ya nuestro secretario de Seguridad Pública del Estado, que fue un cargo precisamente que responde a esta nueva estructura que requiere el plan para el Ecuador en los siguientes meses. Señor Canciller, pero ¿cuándo se ve ya quizás cristalizada el resultado de estas reuniones? Porque en noviembre, cuando se habló de un plan Ecuador, recuerdo haberle preguntado qué se requiere de ese plan y usted me decía dinero para poder, recursos, para poder obtener lo que necesitamos. En mayo fue el viaje a Israel
Y ya han pasado varios meses y bueno, se habló de tecnología, de intercambio en capacitación, pero quizás cómo se materializa esa ayuda o cuándo se materializa ya esa ayuda en lo que el país necesita. No soy yo la persona encargada para poder responder las preguntas sobre el plan en sí mismo, puesto que no solamente responden a temas de seguridad del Estado, sino que existen responsables dentro de la estructura. Sí puedo mencionar que el plan ha ido avanzando. Hay temas que ha habido que corregir de manera estructural. El Ecuador, a partir de la última constitución, no solamente generó una contra esta idea de tener cooperación internacional para este tipo de casos, sino que la estructura del manejo público tiene problemas enormes. Por ejemplo, Ecuador hoy, para recibir una donación de vehículos blindados, tiene todavía una serie de procedimientos en aduana, en el SRI, que impiden la donación. Me refiero, por ejemplo, a que hay estados que nos quieren donar vehículos. Estos vehículos tienen problemáticas para salir de la aduana, terminan pagando multas en el SRI. ¿Y qué es lo que sucede? La cooperación internacional durante los últimos meses decía, prefiero donarlas a Colombia, a Perú, a otro territorio. Hemos ido corrigiendo en estos meses problemas internos de la administración pública que se acarreaban de muchos años para que Ecuador esté listo para recibir esta cooperación internacional, que como menciono, ha ido ya en los canales diplomáticos y políticos avanzando de manera eficiente. Y canciller, aprovecho aunque me va a decir que eso también le compete al ministro de la Producción, lo que le voy a preguntar, pero usted forma parte de esas relaciones internacionales, esos acuerdos comerciales, por ejemplo, con México, que lo buscamos para que se abra esa puerta de ingreso a la Alianza del Pacífico. Era una meta para este año, ya faltan 4 meses para que se acabe el 2022. Es una meta para este año, es un tema que lo trabajamos casi que a diario con nuestras contrapartes mexicanas. En Bogotá, hace pocas semanas, del 7 de agosto, tuvimos una reunión con el canciller Ebrard, ya definiendo los últimos temas. La semana pasada, la Secretaría de Comercio Exterior mexicana convocó a una reunión con el sector camaronero mexicano y fue público que se comentó cómo va el avance de la negociación con Ecuador. Y yo creo que estamos ya en una etapa de definición de este último tema que nos debería tomar muy poco para definir. Hay ya propuestas de ambos países, están siendo analizadas al más alto nivel, nos referimos ya a decisiones presidenciales en este punto, y hay una comunicación fluida entre nuestros presidentes. El presidente López Obrador, su esposa, la semana pasada estuvieron muy preocupados de la salud del presidente Lasso. Esa relación fluida es una relación de confianza que genera que en ambos casos tengamos el norte del mes de octubre, que es la siguiente reunión de Alianza del Pacífico, como la fecha en que debería quedar definido este proceso comercial bilateral. Terminamos, canciller. Gracias. Solamente aclarar esto. ¿Viene un alto funcionario de seguridad de Estados Unidos cuándo? Así es, vendrá en la semana del 13 de septiembre. ¿Tiene que ver con cooperación? Tiene que ver con toda esta cooperación bilateral que estamos trabajando en conjunto. Bueno, aquí nos reveló parte de la noticia entonces. Gracias, canciller. Vamos a la pausa y regresamos para analizar la consulta popular. Le damos la bienvenida a esta hora a Alejandro Zavala, consultor político. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un placer, Liz. Un saludo cordial para usted y para toda su audiencia. Bueno, finalmente se ha dicho que la próxima semana se podría ya remitir las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional, pero no se ha definido todavía, no se ha dado a conocer cuáles serían esas preguntas, si los temas, seguridad, institucionalidad y hasta economía. Este silencio que tiene el gobierno en ese sentido, desde que anunció que daría paso a la consulta popular, ¿cómo puede afectar este proceso? Y lo digo porque ya han habido especulaciones de otros sectores, se han presentado incluso textos que dicen esas son las preguntas. ¿Cómo puede entonces esto incidir en algo que todavía ni siquiera arranca?
Siempre el silencio es complicado a la hora de temas de comunicación, más a la velocidad y al nuevo paradigma de las comunicaciones en el mundo. Pero yo creería que lo que está haciendo el gobierno es un acto de responsabilidad. Tiene una tarea enorme el gobierno al tener que plantear las preguntas exactas a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional no le haga ninguna observación. Ese es el mayor trabajo que tiene el gobierno en este momento, que la Corte Constitucional le pase todas las preguntas, que sea un ejercicio muy bien hecho de parte de la asesoría jurídica de la presidencia y que eso le dé la seguridad que cuando pase la Corte Constitucional la gente diga, mira, hizo un buen trabajo, las preguntas están bien hechas, los anexos están bien redactados, que no tenga ninguna observación y eso en cambio, en lugar de darle, digamos, inestabilidad, le va a dar mucha seguridad a la gente de que hicieron un buen trabajo, que escogieron las preguntas bien y que redactaron jurídicamente perfecto cada uno de los ítems que se va a consultar al pueblo. Ese es un reto del gobierno, redactarlas perfectamente para ganar tiempo y que pueda llegar a febrero del 2023 y ejecutar en esa fecha también la consulta, pero el escenario que enfrenta el gobierno, quizás un año atrás, cuando gozaba de plena popularidad recién electo Guillermo Lasso, si hacía una consulta, como en algún momento lo dijo, se aseguraba ese triunfo a favor de lo que planteaba en ese momento el presidente Lasso. ¿Hoy es el mismo escenario independientemente de lo que se pregunte? Bueno, yo creería que a eso nos dedicamos los consultores políticos. Yo lo que creería es que el gobierno debe tener una estrategia perfecta para ese sentido. Yo, por ejemplo, recurriría, si usted me pregunta a mí, a que el gobierno solo llegue hasta dejar las preguntas perfectamente redactadas, hacer los anexos muy bien y después, en un acto de desprendimiento de relaciones públicas, entregue la consulta popular a la sociedad civil. Y existan ONGs, existan pools de abogados, pools de estrategas, pools de periodistas que defiendan las preguntas para que se contamine lo menos posible. Siempre va a ser política la consulta popular, pero si usted descontamina lo más posible y le entrega a la sociedad civil, puede ser que esta gente responsable, con amor a la patria, con amor a lo que viene en la consulta popular, le hable al pueblo directamente y trate de apaciguar o, si usted quiere, ralentizar la parte de que el gobierno esté muy metido en la consulta y eso haga que la gente haga un plebiscito de acuerdo a la popularidad o no del gobierno. Exactamente, porque creo que lo que dices es lo más importante, descontaminarse de lo que está pasando dentro del gobierno. Y ese quizás sea el reto más importante, porque tú al final puedes preguntar, ¿usted quiere que el Ecuador sea el país de las maravillas? Y si es que votan por censar al presidente, van a decir que no. O sea, va a perder el presidente si es que la consulta se convierte en una, como tú dices, calificación a su gestión. De hecho, la oposición lo va a hacer. O sea, yo ya he visto incluso tweets de ciertos exmandatarios que han dicho que ya van a hacer campaña por el no sin ver las preguntas. O sea, pregunte lo que pregunte, vota no. Pero es un acto de irresponsabilidad terrible de parte de la oposición. Es una vergüenza. ¿Cómo hace el gobierno para sacarse eso? Estrategia, ¿Cuál Milton. estrategia? La estrategia que yo te estoy diciendo. O sea, tratar de despegarle a la consulta del gobierno y entregarle a la sociedad civil, que seamos los ciudadanos los que defendamos el contenido de las preguntas, si es que las preguntas se hacen sobre las verdaderas materias que necesita el Ecuador. O sea, el país está en un momento tan crítico que utilizar esto para hacer un plebiscito contra el gobierno me parecería hasta miserable de parte de la oposición. Eso lo van a hacer, no tengan ninguna duda, pero ahí está la estrategia, ahí están los estrategas y el grupo de gente que maneje esto a nivel comunicacional. Yo, si tú quieres, dejaría una mínima vocería del gobierno porque necesita gente que hable también, tal vez en Holguín, en Bernal, en los más políticos y con mejor imagen del gobierno, y entregaría absolutamente a la sociedad civil para que ellos sean los que defiendan, para que ellos sean los que hablen directamente con el pueblo. Y ahí el gobierno puede ayudar permitiéndoles todos los canales de comunicación que tiene el gobierno para hablar con el pueblo, pero que no sean ellos los interlocutores directos, sino la sociedad civil organizada. Tenemos referentes súper importantes que pueden ayudar, abogados, expertos, organizaciones no gubernamentales, etcétera, que ellos sean los que lleven la bandera y traten de descontaminar lo más políticamente la consulta. Pero para eso tendría que gozar de ese respaldo, de esa credibilidad y aceptación de esa sociedad civil, y hay quienes dicen que más bien hoy la debilidad del gobierno pudiera incidir en un resultado negativo sobre esa consulta popular.
Pero ahí, Liz, yo si quiere le puedo decir una sola cosa. Se trata en este momento ya de patriotismo, de un acto patriótico de la sociedad civil. O sea, yo no, si es que a mí me piden un acto patriótico por el pueblo ecuatoriano, por todas las necesidades y las tremendas cosas por las que estamos pasando, oye, yo digo, independientemente de afectos o desafectos con el gobierno, yo tengo que dar la batalla. Pero tengo un que acto decirle a la patriótico gente. para la oposición puede ser decirle no a Lazo también, pues. Bueno, pero es que la oposición lo va a hacer, es indiscutible eso, pero contra eso es lo que hay que pelear, pues contra eso es lo que hay que tener la estrategia de comunicación y de acercamiento y de diálogo directo con la ciudadanía. ¿No la tiene el gobierno ahora? Bueno, pero lo que pasa es que cuando entregas a la sociedad civil tienes que entregar de todas las maneras. Lo que puede ayudar el gobierno es entregar los canales de comunicación que tiene a su disposición, pero lo que tiene que hacer es la vocería de la sociedad civil, la lucha de la sociedad civil y la credibilidad que tienen muchos de los referentes de opinión pública y en todo lado. No solo referentes a nivel de Círculo Rojo, a nivel de medios de comunicación o redes sociales, sino a nivel de todo el Ecuador. Tiene que hacer un verdadero estudio, una hipersegmentación de todos los líderes y micro líderes de opinión para que esta consulta se dé por un acto patriótico y no por un acto político. Pero además, ¿cómo debe aprovechar estos 6 meses que restan hasta febrero del 2023 para ganar quizás adeptos a esa consulta, más allá de ponerla en manos de la sociedad civil, considerando además que enfrenta otro escenario? Ya comienza la campaña electoral y seguramente pues eso de una u otra manera va a repercutir en esta consulta popular. Bueno, yo creería que lo primero que tenemos que hacer es un acto de sinceridad, decir que nuestro sistema electoral es absolutamente fallido. Tenemos un sistema electoral desastroso que lo que ha hecho es incrementar la corrupción y bajar la calidad de la representatividad. Entonces, por eso mismo es que esta consulta popular, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la asamblea, porque tenemos la asamblea más vergonzosa de la historia. O sea, ni siquiera 1 de cada 10 ecuatorianos está de acuerdo con esta asamblea. Entonces, primero, este sistema electoral es fallido. Si es que el gobierno se da cuenta de esto y trata de enmendar la calidad de la representatividad a través de la democracia directa, como es consultarle al pueblo, es mucho más importante, pues ahí va a tener un respaldo mayoritario por todas las cifras que se ven de la asamblea. Última pregunta, Alejandro, y que sea con sí o no. ¿Tú crees, como consultor político, que el gobierno tiene chance con la consulta? Claro que sí. Si es que hacen un buen trabajo de estrategia, siempre, mira, el gobierno tiene alrededor de 30 puntos de credibilidad. La asamblea tiene 8. Pero no va a competir contra la asamblea, pero va a competir contra la oposición que está absolutamente desprestigiada y descalificada. Lo que tiene que hacer es hacer muchísima estrategia, muchísima comunicación, muchísima evangelización de las preguntas y de los contenidos y que la gente se apropie de la consulta popular. Mover el escenario, mover de la autoridad del gobierno a la sociedad civil y que sean ellos los que la defienden. De Carondelet a la Plaza Grande. Sí, no, de Carondelet a la calle, a la plaza, al pueblo, al transporte público y a todas las formas de ahora que hay de comunicación, 360 grados de comunicaciones. Gracias, Alejandro. Alejandro Zavala, consultor político. 7:57, tenemos que terminar.